Entonces, bueno, vamos a iniciar nuevamente con la clase. Me disculpo porque he tenido problemas con esta computadora, no sé qué pasa con el audio, con la cámara. Entonces, vamos a iniciar y les pregunto, ¿cuál fue el último tema que vimos? Estábamos hablando acerca de la cultura, ¿verdad? Vamos a ver. El último, La diversidad cultural, el multiculturalismo. ajá, vimos la diversidad cultural. Permítanme, les voy a compartir la pantalla. Lo último que vimos fue esto, ¿verdad? Acerca de qué eran las características antropológicas. Entonces ahora sí, continuamos. Permítanme. Su cultura es el subtema que van a escribir, que vamos a desarrollar el día de hoy. Y dice que en cada cultura concreta se puede, permítanme, creo que le sale un cuadro. Cada cultura se puede hablar de su cultura porque las personas que participan en ella no la viven de la misma forma. Dentro de cada cultura existen diferencias que vienen dadas por la edad, el nivel socioeconómico, la clase social, el origen étnico, etcétera. Así, aunque todas las personas seamos diferentes, ¿verdad? Unas a otras, por ejemplo, existen gran diferencia entre la cultura urbana y la cultura rural. Como anteriormente se acuerdan que yo les decía, ¿verdad? Incluso hasta los que son del sur tienen hasta su manera, su acento de hablar. Entonces, aunque pertenezcamos todos al país Honduras, ¿verdad? Pero cada departamento tiene su tradición. Por ejemplo, los olanchanos. ¿Por qué se caracteriza una persona olanchana, ustedes? Porque todos son narcos. Ajá, y porque camina, muchas veces camina con botas, camina Grandes con, carros. ajá, con grandes carros, dice. Ajá, camina con, y el vestimento también es diferente. A veces caminan con sombreros, incluso aquí en la capital, ¿verdad? Cuando miran a alguien que anda con un sombrero, dicen, ah, pues ha de ser olanchano, tiene dinero, por decirlo así, es ganadero. Por eso y aquí en Tegucigalpa, ¿cómo caminan vestidos normalmente las personas? ¿Cómo caminan? Caminamos normales, ¿verdad? Con ropa casual, depende la ocasión, ¿verdad? Con tenis, con... Ajá. Entonces, a esto hablamos de su cultura. A eso nos referimos cuando se habla de su cultura. Tomen nota de ello, chicos, y dentro de unos minutos vamos a seguir discutiendo.
gestos es todo, todas las acciones que él va a realizar con su rostro. Ahora, los movimientos es todo lo que va a realizar con su cuerpo. ¿Quién va a percibir todos esos movimientos, todos estos niveles? También puede utilizar el tiempo de diferentes niveles. Ahora, ¿qué es un nivel? Referido a las horas de la dificultad, a esta piso, medio es un término ni bajo ni alto, y en alto es cuando usted lo hace inclinándose, ¿verdad? O sea, quiero tener la mayor actitud. Bueno, copiamos aquí lo de las direcciones y copiamos el glosario. ¿Ya hizo esto de copiar las direcciones? Sí. ¿El glosario también? Muy bien, desde ahí pasamos con la siguiente diapositiva. Entonces vamos a copiar lo mismo: desplazamiento en el espacio y las relaciones entre espacio y tiempo. Lo copiamos de una manera ordenada, ¿verdad? Una vez que terminen, chicos, me pueden indicar, por favor. Profe, ¿lo copiamos todo o solo lo que está subrayado? Lo pueden hacer de manera resumida todo. Se le cambió la página, bro. Ya terminé, bro. Bueno, vamos a ver. Ya creo que la mayoría ya tomó nota. Vamos a ver, Jafet, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las tribus urbanas? Jafet, ¿me ayuda a leerlo?
Sí. Eh, como rock, punkis, etc. La forma, la forman jóvenes preocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni la familia les proporciona. Se reúnen normalmente en torno a un ídolo o líder que adquieren un código de expresiones culturales, jerga, ropa, música, lugares de reunión, etcétera, que les diferencia de los demás. Ajá, muy bien. Dice que preocupados por descubrir una identidad que ni la sociedad ni la familia le proporcionan. Se reúnen normalmente en torno a un ídolo o líder. Adquieren código de expresión culturales, ropa, música, lugares, reuniones, etcétera. ¿Qué lo diferencia de los demás? Como anteriormente ya se los preguntaba, yo les decía, ¿cómo se dicen las personas, por ejemplo, de Olancho? ¿O cómo hablan las personas del sur? Cada quien tiene su acento aunque pertenezcamos a un mismo país. Entonces, eso hablamos de culturas urbanas. Porque nosotros nos vestimos diferente, ¿verdad? Usted no camina con botas y con sombrero. O eventualmente, tal vez cuando haga frío, es que nos ponemos unas botas o algo así. Pero más que todas las mujeres, ¿verdad? Los hombres casi no lo usan. Vamos a ver la siguiente. Aquí dice los grupos de ataque social. Y también hay los grupos sociales alternativos. Vamos a ver. Dice que los grupos de ataque social, cabe destacar entre estos grupos las bandas de delincuentes que constituyen una forma de violenta y directa de ataque al sistema establecido. El carácter agresivo del acto delictivo también es típico de los otros grupos de adolescentes que intentan deshabilitar la sociedad para crear un nuevo estado social, trascendiendo las leyes y haciendo uso de la violencia. Aquí podemos ver que el ataque social se refiere a los grupos antisociales, como lo que son, pues, conocidos como maras y pandillas, ¿verdad? Que buscan no un bien común, no un bien social, Profe, sino que un ataque, ajá. fíjese que me quedé, entonces no sé cuál era el otro. ¿De la anterior diapositiva? De la anterior diapositiva. Sí, está Terminó subrayado también. hasta tribus urbanas. Solo ahí, solo ocupo copiar. Ok, bueno. Y ahorita estamos hablando de los grupos de ataque social. Si quiere, cámbiala ya, pues. Ok. Ahora, los grupos sociales alternativos responden al vacío que muchos cientos ante un futuro incierto y un presente fugaz, intentando encontrar un sentido a la existencia a través de distintos medios, como salidas de un núcleo familiar, reuniones activas, charlas, y rechaza el materialismo social. Esta forma contraculturales no siempre persiguen la creación de una cultura alternativa, sino que a veces constituye un vínculo de huida o una expresión de rechazo y malestar. Vamos a ver, tomen nota de esto, chicos.
¿Terminaron, chicos? Sí. Sí, profe. Ok, vamos a continuar entonces. Ya van a colocar como subtema la cultura y la civilización. Entonces de una, creo que hay alguna parte que no se mira muy bien, entonces yo se la voy a tratar de dictar. La cultura y la civilización. Denise, actíveme su cámara, por favor. Profe, es que tengo el celular cerca. Extremidades inferiores, ¿cuáles son? La cadera, la pelvis, piernas. Vamos a ver. La cultura y la civilización, cuando hablamos de cultura, junto con el concepto de cultura aparece el de la civilización. Son dos conceptos muy diferentes. Uno de ellos se integran en el otro. El vocablo civilización procede del término latino civis, que significa ciudad, ciudadano, y civitas, ciudad. Hablar de la civilización es hablar de lo propio de la ciudad. Dice que, sin embargo, el siglo XVIII, los enciclopedistas modifican el significado del término, según ellos, del ser humano. Progresa históricamente desde un estado del salvajismo hacia la perfección de la civilización. En este sentido, la civilización no admite plural. Se trata del progreso de la humanidad hacia un estado superior que desea y espera confiablemente alcanzar. Cuando el siglo XXI, la curiosidad por las diferentes culturas lleva a reconocer en cada grupo humano una civilización más o menos rica y antigua. Este concepto se diversifica permitiendo hablar de las civilizaciones. Entonces creo que se puede leer y puedan tomar nota de esto, ¿ok? Profe, solo copiamos lo que está en rosado. Sí.
¿Terminaron, chicos? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. Dice que actualmente se habla de la civilización en distintos sentidos, pero más común consiste en considerar la síntesis de los rasgos más generales, o sea, de la cultura. Vamos a continuar. Y aquí vamos a ver, la civilización puede incluir un gran número de personas, como en China, o por el contrario, un número reducido, como ocurre en el Caribe, de anglófono. Además, una civilización puede incluir varios estados o naciones, como el caso de las civilizaciones occidentales, latinoamericanas y árabes, o bien un solo, como ocurre en las civilizaciones japonesas. Obviamente, las civilizaciones se mezclan y la superposición puede generar subcivilizaciones. Por ejemplo, la civilización occidental tiene dos islam, tiene tres variantes, la árabe, la turca y las subdivisaciones malayas. Las civilizaciones son dinámicas, progresan, alcanzan su esplendor, se dividen, se mezclan y en ocasiones desaparecen. Por ejemplo, les pregunto, ¿ustedes han conocido a alguien que su papá, por ejemplo, sea de un país que no sea acá Honduras, o tienen familia? Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes? No. Sus antepasados, sus abuelos. Ajá, Nolvia. Me dijo que sí. No. Ajá. Por ejemplo, hay una mezcla de civilizaciones o una mezcla de culturas. Por ejemplo, yo les puedo compartir que, bueno, mi abuelo, el papá de mi papá, los papás de ellos, una era del Salvador, la mamá era del Salvador y el papá era de México. Tal vez, ¿por qué ocurre esto? Debido a las migraciones, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, las personas que buscan el sueño americano y muchas veces se quedan, por ejemplo, en México. Entonces ahí hay una mezcla. Puede haber una mezcla porque se puede unir con un mexicano y pueden tener hijos y ahí hay una mezcla de ¿qué? De culturas. Y ajá. Si tengo familia que se ha mezclado. Que se ha mezclado. Sí. Sí, eso ocurre, es bien común, bien común. Igual, por ejemplo, si ese grupo que busca el sueño americano, por ejemplo, en el caso que les pongo de mis abuelos, de mi abuelo, ¿verdad? Los papás de él eran de diferente país. Por ejemplo, y aquí él se vino y ahí se vinieron para aquí a Honduras. Él nació aquí en Honduras, en el lado de allá del sur. Entonces, hubo una mezcla, ¿verdad? Porque nació aquí, tuvieron un hijo hondureño por su nacionalidad, ¿verdad? Pero siempre los rasgos ya se traen, rasgos físicos y las costumbres y todo, nunca, es raro que se pierdan. A veces nosotros los hondureños más bien sí carecemos de identidad porque tratamos de imitar la cultura de otro país. Como por ejemplo, ya se los he dicho, a veces tratamos de imitar, si nos vamos por el sueño americano. Ustedes se fijan que en menos de un mes ya las personas hablan como el acento mexicano. ¿Cuál es el acento mexicano? Vamos a ver, alguien me lo dice. Me lo parafrasea. Hola, güey. Ajá. ¿Qué Órale, más? güey. Órale, ajá. ¿Ustedes han conocido a alguien que se ha ido por el sueño americano y se ha quedado en México? Sí, ¿verdad? Entonces, rapidito se les pega el acento porque a veces esas personas carecen de identidad. O rapidito, igual como los que vienen de allá del sur, vienen aquí a la capital, a veces les cuesta un poco, pero ya después se acoplan a como nosotros hablamos aquí en el casco urbano, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere las civilizaciones, que pueden ser
de un número de personas, o sea, puede ser una combinación, se dividen, se mezclan y ya después en ocasiones pueden desaparecer. Igual ustedes no sé si han visto que aquí en Honduras hay bastante gente turca y por eso se da la mezcla, ¿verdad? Los turcos, ¿alguien conoce algún turco? ¿O saben cuáles son las características de ellos? No, pues, Yo tengo vecinos turcos. Ajá. ¿Cómo son las características de ellos, Juan? Son rubios, algunos tienen ojos claros. Nunca he visto que tienen ojos oscuros. Son bien fiesteros, ¿no? Y bien relajeros la gente. Ah, son fiesteros, dice Juan. Juan, pero por ejemplo, yo les quiero decir, ¿verdad? Que esas personas no se van a ir a vivir a una colonia marginada o a un barrio aquí, ahí como ¿cómo les puedo decir? Allá en Los Pinos, sino que ellos buscan lugares que sean zonas residenciales, que sean zonas céntricas, porque es su estilo de vida. E igual, bueno, Juan, usted vive por la UNA. ¿Por dónde vive usted? Ajá, por la una. Ajá, ahí es una zona residencial. Sí, vive hasta Mauricio Oliva acá. ¿Ah? Vive hasta el presidente del Congreso acá de... Sí. Bueno, entonces, lo que les quiero decir con esto es que aquí pues hay una combinación que podemos decir que un turco se enamore o una turca se enamore de Juan. Ahí puede haber puede haber una combinación, ¿verdad? Y van a tener un turquito que va a ser hondureño. Una combinación, una mezcla. Entonces, muchas veces se pierde también, va por los ancestros, porque imagínense, yo les cuento la historia de del papá de mis abuelos, ellos ya se murieron hace mucho tiempo, pues yo no los conocí, pero todo, por ejemplo, el apellido Cruz, dicen que es mexicano, entonces siempre se siguen los rasgos, pero poco a poco se van perdiendo, ¿verdad? Porque hay una combinación, tal vez mi abuelo es blanco y todo, mi abuela es trigueña, es diferente, ¿verdad? Tiene diferentes características, entonces en todo eso varía la civilización, su dinámica, su progreso. Vamos a continuar, creo que ya todos tomaron nota de ello. Vamos a ver, ¿todos terminaron de tomar nota de esto o no? Sí, bueno. Permítanme, voy a dejar de compartir y les voy a volver a compartir. ¿Van a hacer una serie de preguntas? Ángela ya terminó, solo nos queda que vaya. Quedan 3 minutos. Empezamos, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora vamos a pasar. Vamos a ver, van a leer este documento y van a contestar esas preguntas. No sé si las miran bien. Trate de modificarlas. Documento es la ciudad, fuente de la civilización. Solamente lo van a leer y lo único que van a escribir son las preguntas y respuestas. Dice la ciudad es un gran instrumento civilizacionador y su existencia es señalada. ¿Lo pueden ver, chicos? Y esta es la que me van a subir la evidencia, ¿verdad? La evidencia de que hayan escrito el tema y la evidencia de las preguntas y respuestas.
Buenos días, profe. Profe. Lorena, ¿qué están haciendo? Gabriela, ¿por qué se conecta hasta ahorita? Hola. ¿Me hablaba Gabriela? Sí. Dígame. ¿Qué están haciendo? Está copiando el tema. Bueno, ya casi estamos terminando el tema y esto es lo último que van a hacer como una actividad. Leer el documento y escribir las preguntas y contestarlas. Me indican, chicos, cuando terminen, porque igual a la próxima hora vamos con sociología, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar a la siguiente clase. Profe, eso que dice busca información, también tenemos que hacerlo. Sí. ¿Terminaron, chicos? Bueno, entonces, permítanme, me voy a mover a la otra reunión.